Bienvenidos a este canal. Vamos a hablar sobre la estructura del Código de Derecho Canónico. El Código está constituido en 7 libros. El primero de ellos es el libro 1. Nos habla de las normas generales, de los cánones 1 al 203. Y aquí en el título 1 se habla de las leyes eclesiásticas, también en el título 2 de la costumbre, título 3 de los decretos generales y de las instrucciones, el título 4 de los actos administrativos singulares, el título 5 de los estatutos y reglamentos, el 6 de las personas físicas y jurídicas, el 7 de los actos jurídicos, el 8, título 8 de la potestad de régimen, el título 9 de los oficios eclesiásticos, el 10 de la prescripción y el título 11 del cómputo del tiempo. Son 11 títulos y evidentemente cada uno de ellos tiene sus propios capítulos. El libro 2 habla del pueblo de Dios, de los cánones 204 a 746. La parte 1, este libro está constituido en partes, también tiene títulos, pero me voy a enfocar en las partes. En la parte 1 habla de los fieles cristianos, de las obligaciones y derechos de todos los fieles, de las obligaciones y derechos de los fieles laicos, también de los ministros sagrados o clérigos, de la formación de los clérigos, de la adscripción o incardinación de los clérigos, de las obligaciones y derechos de los mismos y de la pérdida del estado clerical. También habla de las prelaturas, de las asociaciones de los fieles, de las normas comunes, de las asociaciones públicas de fieles, de las privadas, de las normas especiales de las asociaciones de laicos. En la parte 2 se aborda la temática de la constitución jerárquica de la Iglesia, y por ello ahí en la sección 1 habla sobre la suprema autoridad de la Iglesia. Habla del Papa, del Colegio Episcopal, del Sínodo de Obispos, de los cardenales de la Santa Iglesia Romana, de la Curia Romana, de los legados del Romano Pontífice. En la sección 1, a este punto, de la parte 2. En la sección 2 habla sobre las iglesias particulares, las diócesis y de sus agrupaciones, de la autoridad constituida en ellas, de las diócesis, de los obispos en general, de los obispos diocesanos, de los obispos coadjutores y auxiliares, de la sede impedida y de la sede vacante. También habla de las agrupaciones de las iglesias particulares, de las provincias eclesiásticas y de las regiones eclesiásticas, de los metropolitanos, de los concilios particulares y de las conferencias episcopales. En el título 3 habla sobre la ordenación interna de las iglesias particulares, por ejemplo, del sínodo diocesano, de la curia diocesana, de los vicarios generales episcopales, del canciller y otros notarios y de los archivos, también del Consejo de Asuntos Económicos y del Ecónomo, del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores, de los cabildos canónicos, del Consejo Pastoral, de las parroquias, de los párrocos y de los vicarios parroquiales, de los arciprestes, de los rectores de las iglesias y de los capellanes. En la parte 3 de este libro 2 habla de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica. En la sección primera de esta parte 3 habla de las normas comunes de todos los institutos de vida consagrada, de los institutos religiosos, de las casas religiosas y de su erección y supresión. También del gobierno de los institutos, de los superiores y de los consejos, de los capítulos provinciales y locales, de los bienes temporales y de su administración, de la admisión de los candidatos y de la formación de los miembros, de la admisión en el noviciado, del noviciado y de la formación de los novicios, de la profesión religiosa, de la formación de los religiosos, de las obligaciones y derechos de los institutos y de sus miembros, del apostolado de los institutos, de la separación del instituto,
del tránsito a otro instituto, de la salida del instituto, de la expulsión de los miembros, de los religiosos elevados al episcopado, de las conferencias de superiores mayores, de los institutos seculares, también habla de las sociedades de vida apostólica. Esto es respecto al libro segundo, que es el del pueblo de Dios. Vamos al libro tercero, de la función de enseñar de la iglesia, de los cánones 747 al 833. En el título primero, aquí tenemos 5 títulos. En el primero nos habla del ministro de la palabra divina, de la predicación de la palabra de Dios, de la formación catequética. En el título 2, de la actividad misional de la iglesia. En el título 3, de la educación católica. Y en este título también se habla de las escuelas, de las universidades católicas y otros institutos católicos de estudios superiores que no solamente están orientados a la enseñanza de saberes, de ciencia y tecnología, sino también son centros de evangelización y de formación humana e integral. En el título 4 se menciona sobre los instrumentos de comunicación social y especialmente de los libros. Y en el título 5 de la profesión de fe. Ahora, en el libro cuarto, o en el libro 4 o cuarto, ahí se habla de la función de santificar de la iglesia. Recordemos que el libro 3 es de la función de enseñar y el libro 4 de la función de santificar, que lo encontramos de los cánones 834 al 1253. Y en la parte primera se habla de los sacramentos. En esta parte primera tenemos el título primero donde se desarrolla el tema del bautismo, de la celebración, del ministro del bautismo, de los que van a ser bautizados, de los padrinos, de la prueba y anotación del bautismo administrado. En el título 2 del sacramento de la confirmación, en el título 3 de la Santísima Eucaristía. Aquí sobre todo se va a mencionar lo que respecta a la celebración eucarística, asimismo del misterio de la Santísima Eucaristía, de la participación en la Santísima Eucaristía, de los ritos y ceremonias, de la celebración eucarística del templo y también del tiempo y lugar de la celebración de la Eucaristía, de la reserva y veneración de la Santísima Eucaristía, también del estipendio ofrecido para la celebración de la misa. En el título 4 del sacramento de la penitencia se habla sobre la celebración del sacramento, el ministro del sacramento de la penitencia, del penitente, de las indulgencias. En el título 5 del sacramento de la unción de los enfermos, básicamente la celebración del sacramento del ministro de la unción de los enfermos y de aquellos a quienes se ha de administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Título 6 del orden sagrado, de la celebración y ministro de la ordenación de los ordenandos, de los requisitos por parte de los ordenandos, de los requisitos previos para la ordenación, de las irregularidades y de otros impedimentos, de los documentos que se requieren y del escrutinio. También de la inscripción y certificado de la ordenación realizada. En el título 7 del matrimonio, el sacramento del matrimonio. Particularmente aquí se menciona la atención pastoral y lo que debe proceder a la celebración del matrimonio, así como los impedimentos dirimentes en general, de los impedimentos dirimentes en particular del consentimiento matrimonial, de la forma de celebrar el matrimonio, de los matrimonios mixtos, que es entre una parte católica y otra parte que tiene otro credo religioso, de la celebración del matrimonio en secreto, de los efectos del matrimonio, de la separación de los cónyuges, de la disolución del vínculo, de la separación permaneciendo el vínculo, de la convalidación del matrimonio, de la convalidación simple y de la sanación en la raíz. Eso fue en la parte 1. En la parte 2, de los demás actos del culto divino, particularmente de los sacramentales, de la liturgia de las horas, de las exequias eclesiásticas, de la celebración de las exequias, de aquellos a quienes se ha de conceder o denegar las exequias eclesiásticas, del culto de los santos, de las imágenes sagradas y de las reliquias, del voto y del juramento. En la parte 3 se mencionan los lugares y tiempos sagrados.
En el título 1 de los lugares sagrados de las iglesias, de los oratorios, de los santuarios, de los altares, de los cementerios. En el título 2 se habla sobre los tiempos sagrados, de los días de la fiesta, de los días de penitencia. En el libro quinto, pasamos al libro quinto, aborda sobre los bienes temporales de la iglesia. El título es así, de los bienes temporales de la iglesia. Y aquí tenemos 4 títulos. El primero, de la adquisición de los bienes. Pero antes de continuar, quisiera decir que el libro quinto lo encontramos de los cánones 1254, desarrolla su temática al canon 1310, 1254 a 1310. Y el título 1, como lo he dicho, de la adquisición de los bienes. Título 2, de la administración de los bienes. El 3, de los contratos y principalmente de la enajenación. El título 4, de las pías voluntades en general y de las fundaciones pías. Esto es respecto al libro 5. Ahora, el libro 6, de las sanciones en la iglesia, que corresponde de los cánones 1311 al 1399. En la parte 1 se menciona de los delitos y penas en general, y aquí en los títulos 1 al 6 se habla del castigo de los delitos en general, luego de la ley penal y del precepto penal. El título 3 del sujeto pasivo de las sanciones penales. El 4 de las penas y demás castigos. Aquí se habla de las censuras, de las penas expiatorias, de los remedios penales y penitencias. El título 5 de la aplicación de las penas y el título 6 de la remisión de las penas y de la prescripción de las acciones. En la parte 2 se menciona de cada uno de los delitos y de las penas establecidas para ellos. Y aquí tenemos 7 títulos. El primero, de los delitos contra la fe y la unidad de la iglesia, de los delitos contra las autoridades eclesiásticas y el ejercicio de los cargos. El título 3, de los delitos contra los sacramentos. El título 4, de los delitos contra la buena fama y del delito de falsedad. El título 5, de los delitos contra obligaciones especiales. El título 6, de los delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre. Y el 7 habla sobre la norma general. Arribamos así al último libro del Código de Derecho Canónico, el libro 7 de los procesos, que está entre los cánones 1400 a 1752. Y aquí en la parte en la primera, tenemos 5 partes aquí. En la parte 1 se habla sobre de los juicios en general. Tenemos aquí algunos títulos, 5 títulos. El primero, del fuero competente, el segundo, de los distintos grados y clases de tribunales. Y aquí en este segundo título, aquí también se aborda la temática del tribunal de primera instancia, del juez, de los auditores y ponentes, del promotor de justicia, del defensor del vínculo y del notario, del tribunal de segunda instancia, de los tribunales de la sede apostólica. Estos son, digamos, 3 capítulos que están contenidos en este segundo título de los distintos grados y clases tribunales. En el título 3, de la disciplina que ha de observarse en los tribunales, tenemos aquí 5 capítulos del oficio de los jueces y de los ministros del tribunal. Es el primero. El segundo, del orden en que han de conocerse las causas. El tercero, de los plazos y prórrogas. Luego el cuarto, del lugar del juicio. Quinto, de las personas que han de ser admitidas en la sede del tribunal y del modo de redactar y conservar las actas. El título 4, de las partes en causa. Aquí también se aborda del actor y del demandado. Y en el primer capítulo, y en el segundo, de los procuradores judiciales y abogados. En el título 5, de las acciones y excepciones. En el capítulo primero, de las acciones y excepciones en general, y de las acciones en excepción y excepciones en particular, que corresponden al capítulo 1 y 2. En la parte segunda se habla del juicio contencioso. Aquí, por ejemplo, en la sección primera del juicio contencioso ordinario y en el título primero de la introducción a la causa, aquí se describe del escrito de demanda, luego de la citación y notificación de los actos judiciales, en el título 2 de la contestación a la demanda, en el 3 de la instancia judicial, en el 4
de las pruebas que se puedan presentar, y aquí de las declaraciones de las partes, de la prueba documental, de la naturaleza y fe de los documentos. En el 2 también aquí se refiere de la presentación de los documentos, de los testigos y sus testimonios, de quienes pueden ser testigos, de los testigos que han de ser llamados y excluidos, del examen de los testigos, del valor de los testimonios, de los peritos, del acceso y reconocimiento judicial, de las presunciones. En el título 5 se habla de las causas incidentales, y en este capítulo también se aborda de la no comparecencia de las partes, de la intervención de un tercero en la causa. En el título 6 de la publicación de las actas y de la conclusión y discusión de la causa. En el 7 de los pronunciamientos del juez. En el 8 de la impugnación de la sentencia, así como de la querella de nulidad contra la sentencia y de la apelación. En el título 9 de la cosa juzgada y de la restitución in integrum. Aquí se toca también de la cosa juzgada, de la restitución in integrum. En el título 10 de las costas judiciales y del patrocinio gratuito. Y en el 11 de la ejecución de la sentencia. Aquí en esta parte 2 también se toca en una sección 2 del proceso contencioso oral. En la parte 3 se habla de algunos procesos especiales, de los procesos matrimoniales, por ejemplo, en el título 1. Y aquí también se aborda de las causas para declarar la nulidad del matrimonio, del fuero competente y de los tribunales, del derecho a impugnar el matrimonio, de la introducción y la instrucción de la causa, de la sentencia, de sus impugnaciones y su ejecución, del proceso matrimonial más breve ante el obispo, del proceso documental, de las normas generales, así como de las causas de separación de los cónyuges, del proceso para la dispensa del matrimonio rato y no consumado, y también del proceso sobre la muerte presunta del cónyuge. En el título 2 de las causas de declaración de nulidad de la sagrada ordenación, de los modos de evitar los juicios. En la parte 4 se habla del proceso penal, y aquí tenemos 3 capítulos. El primero de la investigación previa, el segundo del desarrollo del proceso y el tercero de la acción para resarcimiento de daños. En la parte 5 de los procedimientos en los recursos administrativos y en la remoción o el traslado de los párrocos. Aquí tenemos 2 secciones, la primera del recurso contra los decretos administrativos, la segunda sección del procedimiento para la remoción y traslado de los párrocos. Por ejemplo, aquí en estos 2 capítulos que aborda esta segunda sección, tenemos del modo de proceder en la remoción de párrocos y del modo de proceder en el capítulo 2 en el traslado de los párrocos. Bueno, pues hasta aquí en esta breve pero completa síntesis de la estructura del Código de Derecho Canónico. Quisiera finalizar con lo que dice el último canon del Código de Derecho Canónico, el canon 1752. Todo esto está ordenado a la salus animarum, es decir, a la salvación de las almas. Que el Señor a todos ustedes los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere pax et bonum.